Pero hoy en día, más endemoniados, lo que hay es oprimidos. Y los hay dentro de las iglesias. El cristiano no puede estar endemoniado porque un reino dividido no puede permanecer. Pero sí el enemigo puede hacer en el cristiano, en el creyente, opresión. La opresión viene de los demonios y es porque tú voluntariamente estás haciendo algo fuera de los límites establecidos, fuera, digámoslo así, de lo que la Biblia claramente te dice que no. Y ahí entonces es donde se activan estas fuerzas malignas, donde el diablo esclaviza y donde no va a querer perder su kiosco, porque le conviene. Tú eres un conflicto de intereses contra el enemigo. ¿Aceptaste a Cristo? Eres cristiano. Eres un conflicto de intereses contra el diablo. A veces no hay ni tan siquiera que predicar. Lo que tú proyectas, lo que hay en ti, eres la sal de la tierra, la luz del mundo. No le conviene al enemigo. No le conviene que vean en ti que el gozo de Dios en ti. No le conviene que después tú digas apenas Cristo y la persona ya se convierta. No le conviene. Por eso es que a veces quizás encuentras personas que como que se irritan solamente de verte. ¿No les caes bien? Porque lo que tienen dentro se asusta de lo que ven en ti. Dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a esta? ¿O qué le pasó a este? ¿Cuántos glorifican a Dios en esta hora? Uy, alábalo, cuando están calladitos, pues es que... Amén. Y, ve, bueno, es que cuando se hablan de estas cosas así, ya uno puede, ¿verdad?, como que caer en tiempo y ver las cosas. Hay una fuerza maligna, podemos decirlo, ¿verdad?, bien cotidiana, que está operando también en nuestros días. Yo voy a mencionar algunas porque estas realmente son las que están atacando a la iglesia y que están en nuestro tiempo, ¿verdad? Yo sé que era un tiempo profético, que iba a venir la apostasía, que era un reflejo de los comienzos de todo, pero también hay que hablar las cosas en la verdad, porque así como vendrían estos tiempos, también viene un tiempo siempre donde Dios levanta un remanente fiel y donde Dios causa siempre un avivar. El tiempo de Elías parecía perdido y Dios levantó un avivar. Y en estos tiempos Dios lo va a hacer. ¿Cómo son estas fuerzas malignas? Bueno, yo voy a hablar de esta. Espíritu o fuerza maligna de brujería y hechicería. ¿Cómo yo puedo hablar esto? Esto tiene diferentes vertientes. Lo primero es que esto es lo que subyuga y controla a las personas por medio del miedo. Una es esa y otra por medio de tradiciones de hombre. Si tú no haces eso, el diablo te va a llevar. Por medio del miedo. Yo no sé cuántos escucharon eso que yo decía de jocoso en la pandemia. ¡Te voy a demandar! Siempre están con esa. Y yo no sé de dónde sacan una novela de que te voy a demandar, de que... Bueno, una vez me salió una diciéndome que en una corte internacional, ¿cuándo existió eso? ¡No, te vas a denunciar a una corte internacional! Eso no existe, hermano. Entonces yo aguantando para no reírme, ¿verdad? Porque imagínate, está difícil. Entonces, esto es un espíritu de brujería, de hechicería y que subyuga. Esta es una parte. O por ejemplo, estos mandones que a veces salen de la nada y quieren mandar cuando Dios a eso no los llamó. Tú puedes dar tu opinión, tú puedes ayudar, tú puedes ser un support, pero tú no puedes mandar más allá de aquel al que Dios estableció. No mandan ni en su casa y quieren mandar en la iglesia, en el ministerio, al evangelista, al predicador. O sea, entonces, ¿de dónde sale? Hay que ver de dónde sale el origen de todo eso. Ese orgullo, esa dominación. Es como yo les explicaba, bueno, ahora algunos entienden que humildad, mire la cosa, que humildad es que tú les aceptes los disparates que ellos dicen. Pero humildad no es que ellos acepten lo que tú les estás explicando en su contexto. Para tú ser humilde, tú tienes que aceptar disparates que no están fundamentados en la Biblia para decir que él tiene la razón. Eso no es humildad. Y es lo que se está viendo hoy en día. Esto ha sido como un espíritu de brujería y hechicería que subyuga. Se basa en manipulación, intimidación y dominación. Siempre que hables las cosas en su contexto, al apóstol Lobo te van a decir que tú eres religioso. Sin embargo, yo no veo esa definición. Si le dices en su contexto al hermanito que dice que todo es pecado, las cosas, te va a decir que eres apóstata. Entonces son muletillas que se usan hoy en día para tratar de huir con el caso de la verdad, porque ahí
Mi hermano, o sea, hay una jerarquía de un mando detrás del otro, digámoslo así, que está tratando de impedir que la verdad fluya en una persona que meramente está atada y lamentablemente perdiéndose con una Biblia que lo que la usa es debajo del sobaco, pero que no la lee, o a lo mejor cuando llega a la casa lo que abre es el Salmo 91 y lo deja abierto y ya, como algunos lo tienen de superstición. Entonces es terrible. Manipulación, intimidación y dominación. Esa es una parte. Pero esta fuerza maligna de brujería y hechicería también opera en la que todos conocemos. Gente en la misma iglesia, van al brujo, van al hechicero, se meten, se cuelan, brujas que a veces entran en la iglesia o gente que de momento te piden el baño y hay una brujería bien por ahí tradicional que echan algo en el inodoro, lo flochean o bueno, usted sabe, flochean, le dan a la palanca del inodoro y meten esa brujería ahí, tipo de que toda la bendición se va de la iglesia. Infiltraciones como nunca antes y un enamoramiento por la brujería, por la hechicería, que algunos vienen a la iglesia y no dejan eso. Y la Biblia nos habla de las consecuencias de todo lo que es el ocultismo. Consultar a mediums, astrología, todo eso va de la mano. Yo le invito a que usted, ¿verdad?, repase lo que fue la historia del peor rey que tuvo Judá, que fue Manasés. Hizo todo eso. Brujería y hechicería, un cristiano haciéndole brujería al otro. No, pero no diga. Y siempre que conocía exbrujos, me decían que eso era algo común. Hasta dentro de la iglesia. Entonces tú te estás autoengañando, porque no se puede servir a dos señores y a veces quieren atajo. Y la Biblia dice que el que se cuela del camino es ladrón, salteador y no va a entrar. Y últimamente está mucho esto, brujería, hechicería, dominación, intimidación, muletillas. Es terrible. Y esta es una fuerza maligna terrible por la cual, ¿verdad?, hay que orar para echarla fuera y una vez que se identifica, se debe de sacar. Hay una muy conocida y es la famosa fuerza maligna de Jezabel. Por años, muchos pastores en la iglesia hispana estuvieron predicando que supuestamente el espíritu de Jezabel es que una mujer se arregle o se eche maquillaje. Porque supuestamente Jezabel se maquilló cuando vino Jehú a matarla y ella quería seducir a Jehú. Pero si yo digo que por el maquillaje fue, entonces ¿a dónde yo pongo a la reina Esther? Porque esa era una cultura persa y hasta la prepararon por un año completo. Y salvó el destino de su pueblo y no de su pueblo, sino también de la misma humanidad, porque de ese pueblo, ahí fue donde entró nuestro Mesías y se sacrificó por todos nosotros. Entonces, yo tengo que ver las cosas claras y dejar las supersticiones y todas estas penitencias que vienen realmente del catolicismo. De ahí es realmente de donde vienen y están demasiado enraizadas. Entonces, esta fuerza maligna de Jezabel, ¿qué es lo que podemos ver? Yo le voy a invitar a que leamos en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. A veces, bueno, sabemos que en la dinamita está la mecha, está la dinamita, pero para que prenda necesita el fósforo. Así pasó con Acab y Jezabel. Y así pasa con estas fuerzas malignas cuando encuentran en ti un host o una persona exactamente de acuerdo a lo que necesitan para que el pecado en ti evolucione y se expanda también a otro. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces, estas fuerzas malignas también, además de que buscan la manera en la que tú actúes de forma contraria, también te van a proveer en la parte material de la persona exacta para que entonces esto continuamente también interactúe. Y fue en el caso de Acab. Su mismo gusto por lo malo lo llevó a casarse con una mujer que era hija del rey Edbaal, rey de los Sidonios, que era una nación idólatra. Y esa mujer fue la que trajo todo el desastre de la idolatría. Jezabel significa Baal esposo o imposibilidad para cohabitar. Entonces él encontró su mismo detonante. ¿Cómo podemos ver el caso de esta fuerza maligna de Jezabel?
Si repasamos, ¿verdad?, en el caso de la historia, vemos cómo va también justo de la mano con esto de lo que les he venido hablando también, de la manipulación, intimidación y dominación. A mí me llama la atención esta historia que la Biblia dice sobre Acab y la viña de Nabot, donde cuando Nabot no le quiso vender la viña al rey, y era algo legal, porque tú no podías vender en aquella época algo que era patrimonio, él se va molesto a la casa y Jezabel hace todo por él. Inclusive lo que hace para que Acab, que no le importó, tuviera su viña, es que viene y sella con el anillo de Acab unas cartas que manda, donde dice que Acab, Nabot, el que no le quiere vender la viña a Acab, ha blasfemado contra Dios y el rey. Hágale stop. A Isabel no le importaba si la gente adoraba o no a Dios. Ella se oponía a la adoración de Dios, mató a los profetas de Dios, pero manipuló la ley de Dios. Y así los hay en la iglesia. Dios dice, Dios me revela, Dios me muestra, y Dios viendo ahí cuando yo hablé. Así te dice Dios, y Dios no ha hablado absolutamente nada, Dios no tiene nada que ver allí. Entonces se escudan detrás de la palabra, detrás de Dios, para manifestar envidias, para manifestar chismes, para manifestar cosas que no son el fruto del Espíritu. ¿Y qué es lo que se escondía detrás de decir que supuestamente Nabot había blasfemado a Dios y al rey, y que lo sacaran, lo apedrearan para que muriera? Claro, para que legalmente Acab tuviera la viña. ¿Qué era lo que motivaba? Una viña. ¿Y qué es lo que motiva muchas veces la envidia, el celo? Entonces, lo que lo motiva no está entonces fundamentado obviamente en Dios. ¿Qué es? Una posición. ¿Qué es? El dinero. Porque usualmente siempre giran de esos lados. Entonces, Jezabel en nuestra sociedad actual tiene que ver, número uno, adoración al oculto. Eso está hoy en día al palo. Desprecia la autoridad masculina. mejor ni hablo. Se rehúsa a cohabitar con alguien a menos que no sea la que controle o el que controle. Porque está también en el hombre y en la mujer. Lo que pasa es que mayormente en la mujer, pero también es una fuerza maligna controladora. Un ejemplo que yo puedo ver de esta fuerza maligna, Jezabel, en la misma Biblia, sí. La mujer del rey Herodes, que le pidió a su hija que bailara frente al rey y le pidiera luego la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, se mueve en tres áreas. Número uno, en el ser humano. O sea, va a ser controladora, esta fuerza maligna, controladora, dominante. Es un espíritu que opera en ambos seres, pero mayormente, como vengo diciendo, en la mujer. Y en el caso de la iglesia, siempre se va a tratar de infiltrar en las mismas maneras en las que les vengo explicando. O sea, ¿cuál es la finalidad de apedrear al otro y decir y usar la Biblia cuando detrás realmente no es nada que ver con adorar a Dios, con alabar a Dios, con exaltar a Dios, nada que el Evangelio? Es una posición que tú buscas, es algo que tú buscas, es algo que realmente es la vanagloria humana. Traída, mire eso, traído a lo que se supone que es lo divino manifiesto en la tierra, pero bajo fuerzas carnales. En la nación opera como principado, tomando fuerza y encadenando a sus habitantes. Aborrece el arrepentimiento, y esa es la señal de estos tiempos. Porque en el tiempo de Noé no se arrepintieron. Cuando empezó a llover, se fueron rápido a correr al arca. Pero no era que estaban arrepentidos, era que querían salvarse el pellejo, entiéndalo bien. Y Dios les cerró la puerta en la cara. Y estos tiempos que van, estamos en principio de dolores, en el calendario profético, van como en los días de Noé. La Biblia lo dice así. Y una de las cosas es el arrepentimiento. ¿Qué es lo primero que tú lees cuando la Biblia te va a explicar de lo del tiempo de Noé? Había violencia en la tierra, es lo que está hoy en día. En el mismo evangelio, gente violenta. Yo no sé qué es esto, decir perro, cerdo, usar hasta textos bíblicos para hablar un lenguaje de la calle fuera del contexto de lo que la Biblia dice. Entonces, si yo sigo explicando estas cosas, usted va a seguir notando que como que estas fuerzas malignas van una del lado de la otra, porque es como tal una unidad, digámoslo así, una unidad de una fuerza militar maligna
que actúa de manera ordenada y a veces hasta más ordenada que lo es la misma iglesia. Ay, perdón. Y es un reino caído. Pero mire cómo es. ¿Qué aborrece? Bueno, aborrece el arrepentimiento, aborrece el corazón humilde. Perdón, es que humildad es que yo acepte los disparates que tú dices, pero no que tú aceptes la verdad bíblica en su contexto. Bueno, pues entonces el corazón humilde aborrece la palabra de fuego profética, y estoy hablando de la palabra de fuego profética como es, porque hoy en día hay muchos falsos profetas, tantos falsos profetas y tanta gente extraña por ahí se ha levantado, que han salido hasta predicadores diciendo que ya no hay profeta, porque la ley y los profetas era hasta Juan, y hasta usan la palabra de Jesús, pero Cristo se refería a Israel. Entonces, como Juan, el apóstol, después profetizó, el libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, y Juan fue parte de la iglesia primitiva, y esto pasa también a la iglesia. Yo lo dije, lo hemos dicho varias veces, cuando el Espíritu Santo llegó, lo primero que dijo Pedro, confirmando la profecía de Joel, indiscriminadamente jóvenes, ancianos, profetizarán, soñarán sueños, verán visiones, pero lo que pasa es que el enemigo se antepone con confusiones a decir que están cayendo asteroides, que yo no sé, no, hermano. Y los que dicen estas profecías no saben discernir qué es un asteroide o qué es un meteorito. A lo mejor ahora que yo digo, quizás piensen ahora un poco más para inventar otra loquera. Y en los principios de dolores no se habla que caerían asteroides. Y en la gran tribulación no caerá ningún asteroide. Caerá una estrella llamada Ajenjo. Yo le expliqué la vez pasada, que envenenará las aguas. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De la gran tribulación o del tiempo de ahora? Entonces no se sostiene por ningún lado eso. Entonces este espíritu de Jezabel o fuerza maligna aborrece la palabra de fuego profética. Esta palabra de fuego se basa también en que yo te hable las profecías bíblicas. Si esto no pasa de acuerdo a la Biblia, este será tu fin. No, eso no es. Mire, descendió fuego del cielo. Todos sabemos esta historia. Fuego del cielo que quemó el altar cuando los profetas de Baal y de Acera estuvieron clamando y a Baal no le respondió. Y eso fue un hecho impresionante. ¿Cómo reaccionarías tú si cae ahora mismo fuego del cielo y quema ahí? Es impresionante, empiezas a alabar a Dios, sabes que es de Dios, porque están diciendo, mira, el que haga descender fuego del cielo es el Dios verdadero. Y Jezabel no se arrepintió. Entonces, hasta ahí llega. Esa es la fuerza maligna que está operando. Ay, mi hermano, pero yo le hablé, le probé, le dije, hubo manifestaciones, hubo milagros. No, pero no, los milagros ya pasan con lo mismo. Ven los milagros, ven lo que Dios ha hecho. Ven cómo Dios usa, ¿verdad?, el ministerio de la mujer. No, la mujer no puede predicar, la mujer no puede ser pastora, y fuera del contexto. No, que eso tampoco es así, que no hay milagros. Y ahí, entonces, eso es una fuerza maligna de Jezabel. O sea, se opone a todo lo que tiene que ver con la manifestación de Dios, con la palabra de fuego profética. Se opone al sometimiento, se opone a la intercesión, se opone al ayuno. Yo no sé cómo hay gente que pretende tener la autoridad de Dios si no están sometidos a Él. Porque hasta los mismos policías, cuando dicen police, freeze, o quieto ahí policía, es porque están sometidos a una autoridad mayor a la que tienen que rendir informe y hacer sus cosas. Entonces, ¿qué es? Llanero solitario, highway, ¿cómo es? Entonces, es terrible. Mire, se opone al sometimiento, se opone a la intercesión, se opone al ayuno, y hoy en día hay hasta gente predicando que ya no hay que orar y ya no hay que ayunar ni hacer nada porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es esto? De verdad que es una fuerza maligna. Yo les dije, cuando comienza a mencionar unas cosas se van a dar cuenta que sí está operando en nuestro tiempo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor y exaltar su santo nombre? Esta es una. Yo voy a mencionar otras por aquí y vamos a darnos, ¿verdad?, como que un repaso por el caso de la historia bíblica. Porque hay otro muy común llamado fuerza maligna. Yo, como vengo diciendo, ¿verdad?, es más técnicamente fuerza maligna, pero usualmente se le llaman espíritu de tal y tal. No es que sea un demonito, lo he dicho varias veces, no es que sea un principado específico, es como tal una fuerza maligna. Al ser fuerza maligna, abarca como tal un orden jerárquico en el reino de las tinieblas que continuamente interactúa. Que tú puedes destruir, puedes echar fuera, pero está quizá operando en un lugar donde ya tú lo venciste, pero está operando también en otros lugares. O sea, no es que sea un solo demonito, un solo
Es una fuerza maligna. Y otra es llamada la fuerza maligna de Absalón. Opera a través de líderes y personas descontentas y ofendidas. Y siempre va a promover su agenda personal. Para más información, usted puede ver el caso de la historia de la rebelión de Absalón. Y todo era por algo que le dio coraje, que fue que su padre no actuó para dar una reprimenda a su hermano que violó a su hermana Tamar. Y de ahí todo eso evolucionó y evolucionó. Es lo que yo le vengo diciendo, la iniquidad. Tú te decides por hacer algo que está mal, entonces la cosa evoluciona hasta destruirte. Te revela, te subleva, estás en tu tiempo ahí, tú sabes, como que nada, y después viene Satanás y te destruye. Es como el tirador de droga. Eso, el dinero, las mujeres, etcétera. Entonces acaban muertos. Igual, más o menos como Absalón. ¿Cómo acabó? Bueno, este es un ejemplo. Iglesias que se forman por divisiones. Personas que están descontentas y ofendidas. O sea, una iglesia formada por una división y digamos así, injustificada, porque si es que comenzaron a predicar sobre cosas que no son, ya es una cosa, pero que tú estés formando un revolú como Lucifer hizo en el cielo para llevarte a los hermanitos de la iglesia y llevarte aquí los que tú ves que ofrendan más. Sí, pues yo conozco cómo es la táctica, imagínate, a mi mamá le pasó. ¿A qué pastor no le pasa? Si yo hubiera sido pastor, yo digo, uy, pues váyanse, mejor para mí, y después entonces vienen más. Así son. Y a veces están, yo no sé, es como algo, tú sabes, ya hoy en día no es solo en la iglesia, es también en las redes, aunque uno esté en el evangelismo, etcétera, etcétera, vienen y te dicen, no, eso no es así, yo me voy. Sí, pero esto no es pista de aterrizaje para tú estar anunciando tu salida. Se va, vienen más, o se quedan por ahí comentando y viendo. Niñería. Y hay gente así, dividen a la iglesia para promover su propia agenda personal. ¿Cómo hizo Absalón? Que cuando venía una persona con un problema, él se ponía a la puerta. Si fuera yo te ayudara más. No le importaba realmente lo de la gente, no le importaba. Lo que le importaba era promover su agenda personal. Y esa es esa fuerza maligna que está operando hoy en día. Y por eso es el estancamiento que estamos nosotros viendo hoy. Fuerza maligna de Jezabel, fuerza maligna de Absalón, fuerza maligna de fariseísmo, de legalismo. ¿Cómo opera? Bueno, mi hermano, esto es algo mortalmente hostil porque fue lo que mató a Abel, fue lo que crucificó a Jesús, fue lo que apedreó a Esteban y fue lo que trató de destruir a Pablo. Yo le voy a hablar un poquito en la historia, Cuando Pablo y Pedro fueron muertos, cuando estaba en los tiempos del emperador Nerón, ambos murieron en el tiempo del emperador Nerón. Y se dice que a Pablo lo consiguieron porque cuando Pablo se movió hacia cierto lugar, los sabatinos de ese momento, los que estaban con el judaísmo, mezclando el cristianismo con lo del Shabbat y lo del sábado, digámoslo así en el buen puertorriqueño, lo chotearon. Dijeron, está ahí, y a Pablo lo arrestaron y murió después. Entonces, mire, no fue que lo consiguieron por ellos, y eso lo dice la historia. Pero no buscan la historia. Pablo siempre tenía, miren mismo en la Biblia, Pablo mismo siempre tenía problemas con esta gente judaizante. Y ahí los problemas usualmente siempre son muy fuertes internos dentro de los mismos hermanos de la iglesia, que por más que tú les dices, ellos quieren estar aferrados a las cosas que no son como si fuesen. Yo no sé para qué, porque en la otra vida eso no te va a servir para nada, si te salva. Entonces, este espíritu mortal odia la gracia y ama el legalismo. Una cosa es gracia, otra cosa es desgracia. Una cosa es la libertad de Dios y otra cosa es libertinaje, ¿verdad? Por si acaso, porque a veces después quieren incurrir en algo más allá, como que tú estás diciendo una cosa y realmente no es así. Yo una vez dije tal y tal cosa explicada por la Biblia y rápidamente uno salió, ¡ay, qué van a hacer las mujeres! ¿Venir en bikini a la iglesia? Pero es que no estamos hablando de bikini, entonces esa es tu debilidad y tú te la pasas viendo eso escondido. ¡Ah! Y se asustó. Y nadie está hablando de bikini, ¿de dónde sale a hablar de eso? Es que ya tú ves. Entonces tratan como que por medio de fuerzas humanas, tratar de escapar de lo que es una debilidad en la cual el Espíritu Santo puede ayudar a cada uno. Y no es cuestión de jugar a cada cual, porque obviamente cada cual, ¿verdad?, tiene sus debilidades como humano, pero es fortalecerse en Dios
no estando acusando a los demás y poner en las ovejitas y en los demás hermanos un montón de cargas que ellos ni se han enterado la debilidad tuya. Y hay gente que dice, no, yo lo probé todo y ahora soy el más cristiano. Y el otro que está, no deja, vienen los jóvenes a querer escuchar de Dios, les pone un montón de cargas. Parece que se creen que todo el que es joven eran ellos cuando lo eran, que hacían todas esas cosas como ellos dicen que lo probaron todo. No, mi hermano, no. Entonces, ama las alabanzas de los hombres. El espíritu de fariseísmo y legalismo. Mire, así yo he encontrado algunos y yo veo a la gente tan ciega que yo me asombro. Uno la otra vez por ahí grabó, por ahí en Facebook creo que fue, regañando a una hermana que venía a saludarlo porque supuestamente ella iba vestida de tal y tal forma y era una señora mayor y estaba vestida bien. Pero él quería, ¿verdad?, frente a sus followers o a su montón de sinvergüenzas que lo siguen igual que él, como que hacerse ver que eso, como le dicen hoy, que eso es la más sana doctrina y para que lo alaben. ¡Ay, así es que tiene que ser, así! Entonces, ahí tú lo ves y la gente ciega. ¿Para quién es la alabanza? Porque para Dios no es para Él. Entonces, insiste en gobernar a las personas con sus propias tradiciones y leyes. Yo quiero que usted me diga el pasaje bíblico o donde dice en la Biblia que la mujer debe de estar recortada hasta cierto grosor del pelo y hasta sacaban antes reglas para medir el pelo del largo de la mujer en la iglesia hispana. Un montón de cosas que realmente la Biblia ni menciona. Fingen una alta estatura espiritual, pero no se dejan corregir. Ahí está. Tienen un espíritu de crítica terrible, criticando a todo el mundo y no hacen nada. Vive de apariencia, sí, está en todo eso. O sea, vive de apariencia. No hay que guardar la apariencia o qué sé yo, pero mi hermano, lo de cristiano no es solamente venir a la iglesia. Es necesario, tienes que congregarte, tienes que venir, tienes que recargarte porque no eres de palo, no eres humano. Pero no es solo en la iglesia, es también en el diario vivir. Eso eres tú. En el diario vivir, en tu tiempo a solas, quién tú eres, en las cosas que tú haces, en tu trabajo, cómo reaccionas, quién tú eres, qué tú haces, cómo tratas a las personas, qué es lo que dices, qué es lo que planeas. Eso eres tú. Yo me recuerdo, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, ay Dios mío, hasta me vino a la mente. Mira, yo escuché un testimonio allá en Puerto Rico, había un hermano, estaba recién convertido y él era muy celoso con un carrito, ¿verdad?, que él tenía. Entonces, él había recién aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal. Qué bueno que fue algo de verdad de convicción, porque después pasó algo terrible. Y a veces estas cosas, en las malas mañas que hay en algunos creyentes en la iglesia, y su falta de corrección y las cosas que hacen mal, apartan a otros del evangelio. Porque nadie quiere estar con personas así. Realmente, personas tóxicas no se puede estar, es la realidad. Entonces, él de momento está asistiendo a una iglesia, después de haberse convertido en una campaña evangelística, viene a la iglesia y en la iglesia él ve a un hermano que eso era, muchacho, un avivamiento, eso era, usted sabe. Mi hermano, yo sé, los dones son importantes y cada cual tiene su estilo, pero con este había un problema. Él se mostraba, muchachos, así iba a caer el cielo con todo ese poderío ahí que él clamaba y exclamaba. Entonces, cuando el hermanito se enteró que ese señor era mecánico, él se puso contento. Pues aquí me voy a confiar yo. Este tiene que ser. Le voy a dar el carro para que me lo arregle. Y este era un mecánico pillo. Había creo que una pieza que el hermano tenía mala, que él le dijo que la necesitaba completa. Le hizo comprar la pieza nueva. Le quitó esta pieza a otra que lo que necesitaba era una mínima reparación. Le cobró como el doble y esta pieza parece que la necesitaba otro carro. Se la puso otro carro, le puso la pieza esta nueva y le cobró por el doble del hermano. No, es un negocio. Eso no tiene nada que ver Dios aquí porque esto ya es mezclar la Biblia o el negocio con la vida diaria. Bueno, ahí se mezcla el diablo, no Dios, claro. Claro, ahí no se está mezclando la cristiandad, ahí se está mezclando el diablo, claro, tienes razón. Entonces, así son, es que es increíble. Entonces, viven de apariencia, una apariencia de lo que no son. Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados que por fuera aparentan ser una cosa, pero por dentro son realmente lo que son.
habíamos dicho, tiene un espíritu de crítica terrible, vive de apariencia y es principal las tradiciones de ellos a las palabras de Dios. De momento se siente el Espíritu Santo, se siente el poder de Dios, porque eso cuando se siente, se siente. Pero entonces no, ellos han enseñado que no, que eso no es para esta época, que eso no es para este tiempo, qué sé yo. Entonces la gente sometida a lo que dice, entonces ¿cómo espera un avivar? Porque la cuestión es que el avivar viene del Espíritu Santo, no viene del ser humano, no viene de las fuerzas humanas, no viene del tecnicismo humano, viene de Dios. Entonces Dios haciendo el acercamiento, pero hay unas normas y unas cosas que no tienen que ver, o sea, limitan el poder de Dios. Es para que usted vea. Alábalo, que todavía es temprano. Y vamos a hablar de este último también. Una fuerza maligna terrible, muy en nuestros tiempos y obviamente que sería algo real antes de los días del arrebatamiento, y es la fuerza maligna de tibieza espiritual. Y se está viendo mucho hoy en día. Ahí está encerrada la apatía, demasiada apatía, como tanta apatía. Ahí en esa fuerza maligna espiritual, de la tibieza espiritual, es cuando disminuye el amor a Dios, y esto no se da de la noche a la mañana. Es un operar que el enemigo ha venido haciendo en ti de manera progresiva. Como esta pitón, usted sabe cómo es que esta serpiente, que es diferente, hay una familia de ella, de la serpiente, pues la pitón poco a poco va matando, ¿verdad?, la presa y la va asfixiando. Así hace el enemigo con esta gente que hoy en día están en tibieza espiritual, donde va disminuyendo el amor a Dios. Viene el diablo, te ataca de una manera, hace que te desanime, viene de otra, hace que te desanime. Si yo les contara, yo estoy aquí predicando y a mí nadie me desenfoca, obviamente, de los mensajes, lo que Dios me dio. Pero he estado aquí, mi hermano, y han estado, digámoslo ahí, por allá por alrededor, pero una chavienda como nunca antes. Yo me lo guardo, ¿verdad? Pero se lo digo porque cuando el diablo no tiene por ninguna otra en la manera en la que atacar, va a tratar de distraerte, desenfocarte, avivar en ti, en tu alma, los sentimientos, las emociones. ¡Ay, qué coraje! De momento no lo dice, pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, así que es algo que sea una reacción normal de humano, y obviamente que Dios mismo reacciona ante situaciones, pero que no te puede dejar envolver por ella. Entonces a veces, usted no se ha dado cuenta, vamos a pensar, viene un problema, viene una situación, entonces inmediatamente a echarle la culpa a Dios. Entonces, quiere decir que tienes que solidificarte más en tu fe. Inmediatamente te están probando. Ay, pero yo soy un hombre de oración, mira, Dios me ha abandonado. Rápido, pero tan rápido, muchachos, si te hubiera tocado lo que le tocó a Pedro, a Pablo, a los apóstoles, yo no me imagino. Tibieza espiritual. Repito, disminuye el amor a Dios. Se pierde el deseo por las cosas de Dios. Número 2. Número 3, se pierde la sensibilidad a la presencia divina. Por más que se sienta el Espíritu Santo, entonces se ponen a hablar, se ponen a testear, hermano, terrible. Y hágalo ahí, porque después dicen, no, pero tú parece que eres como de los tiempos de antes. Bueno, pues me quedo con los tiempos de antes entonces. Se pierde sensibilidad a la necesidad de la gente y la oración se vuelve una rutina implacable, antipático. Yo me acuerdo en Massachusetts, yo le estaba firmando unos libros a unos hermanos y me estaban diciendo que yo parecía un pelotero. Bueno, a mí no me gusta el béisbol, pero imagínate, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a decir, no, yo no voy a firmar ningún libro. Si ellos son así, yo no. Entonces, por todo es una crítica, por todo es una pelea, por todo es una situación, por todo es un chisme. Y siempre detrás de esas razones se esconde la razón real. Entonces, tú tienes que buscar primero cuál es la razón real de las cosas por las que tú estás, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Apelando, ya que dicen siempre que te voy a demandar. Tienes que ver las razones que te motivan. Entonces, de allí tienes que purificar